3, 2, 1, comenzamos a ver qué fue una. Entonces, estamos hoy formalmente en nuestra segunda sesión con trabajadores adjuntos. Cuando es Chana. Ya ven, durante la pandemia era que se compran cuestiones en la clase en Zoom. En parte fue por eso que yo no usé Zoom. La operé de manera asíncrona. Sí, como en este curso, el material para el curso está en el sitio web, ya todo programado, sesión a sesión. Lo que hacía yo es que trabajábamos, les informábamos a sus compañeros que la operación del curso sería asíncrono y por lo tanto entonces tenía que leer los materiales y a lo largo de la semana había actividades que realizar con base en la temática. Entonces ellos tenían que leer el material, leer las actividades, desarrollarlas y enviarlas por correo electrónico. Yo las revisaba y les retroalimentaba a través de mensajes en los sistemas que teníamos de comunicación asíncrona. Para que fuera colectivo usaba los mensajes de cuando ya estuvo disponible fue el sitio. Antes de tener disponible el sitio, porque se entró después, y como realmente no teníamos más que las aulas virtuales, las cuales no uso, ya usaba yo antes grupos en Facebook. Entonces les informé que había un grupo en Facebook y ahí también usábamos para materiales de comunicación. Aprovechando que Facebook tiene la facultad o el servicio de video, ¿cierto? Es nada más en una dirección, no como Zoom, vamos a decir. Pues los días que estaba programada las sesiones de clase, yo hacía un video en vivo, un Facebook Live, y lo podían ver en vivo, quizá comentar en los comentarios al video, o verlo después y poner comentarios o preguntas, ya fuera ahí o enviarse por mensaje de video, o por correo electrónico, o cuando estuviera disponible el sitio. También las grababa yo para luego subirlas, ya que estaba yo haciendo el monólogo. Aunque era la traducción en vivo en Facebook, en YouTube la guardaba para subirla a YouTube. Además de que en Facebook las guardé. Entonces, todas las clases que así vi o los Facebook Live que hice durante la pandemia, en los cursos que me tocó atender, están disponibles en los grupos en Facebook. Si alguien tiene interés en hacer una revisión histórica, pues adelante pueden, los grupos son abiertos, son públicos, entonces pueden ser consultados. Y marca nuestro programa, como está programado, como está organizado en el curso que está bajo mi responsabilidad. La sesión anterior, que fue la primera, hicimos una discusión sobre la justificación del estudio de las matemáticas por parte de aquellas personas que estudian biología o que quieren ser profesionales de la biología. E incluso mencionamos cómo la biología se fundó como ciencia a partir de investigación formalmente matemática. Por eso es que nuestro curso de biomatemáticas de hoy estamos a qué día? Hoy es 9 de agosto de 2022, 3. Ya estoy hablando de la pandemia. No. Hablamos también de los números, de cómo los humanos, y no solamente los humanos, tienen esa capacidad de concebir lo que es el número. Ya veremos más adelante cuando comencemos a abordar el primer tema formal del curso, que es teoría de conjuntos numéricos. ¿Qué son los números? Por cierto, en el CIPI les compartí
una dirección a un video que les mencioné la sesión pasada, que está disponible tanto en idioma original en inglés, como yo les puse el doblaje al español en España, ¿sí? De la historia del uno, o la historia de uno. No sé si ya lo pudieron ver, alguien ya lo vio, ¿sí? ¿Qué te pareció? Muy bueno, interesante. Está interesante. Fue todo lo que nos platicó la clase pasada. Sí, sí, ¿cómo se llama? El presentador. Ahí era un actor británico, un actor inglés. Se me fue el nombre. Él es más entretenido que yo. Bueno, ya falleció hace un par de años. Formalmente era comediante. Entonces eso le da un plus, ¿no? Como sí, más activo a ayudar. Sí, el profesor era muy aburrido. Salvo los sismos. Estaba mencionándoles que lo perdieron y no, pregúntale a sus compañeros. Ok, entonces, y hablamos de cómo la biología se funda a partir de 3 teorías o paradigmas. Un paradigma es un postulado fundamental a partir del cual se construye el conocimiento. Ese paradigma a veces es casi dogmático. Puede ser un teorema. Que a veces se demuestra. En el concepto más básico, a veces, como si fuera dogma religioso, se toma por fe. Se confía en que sea cierto. Se ratifica cuando lo que se desprende de ese postulado confirma indirectamente el postulado inicial. Pero el postulado inicial no tiene un precepto que lo demuestre. No hay una evidencia. Eso sería motivo de una revisión filosófica o epistemológica. Que la epistemología es la parte de la filosofía que estudia la ciencia, precisamente, los orígenes de la ciencia. Entonces, el primer postulado, teoría o paradigma que funda la biología, mencionamos que no hay un autor único. Hubo varias personas que a través de sus actividades y lo que fueron observando y ratificando, se fundó ese primer paradigma, que es la teoría celular. Le ponemos con mayúsculas al principio porque es un nombre, la teoría celular, que con aportaciones como las de Leeuwenhoek y las de Hooke, Leeuwenhoek en los Países Bajos y Hooke en las Islas Británicas, a partir de la construcción de microscopios, descubren animáculos y las células. Todos los seres vivos están formados por células, es el postulado de la teoría celular. Podríamos decir que está formalmente establecida esta teoría celular para más o menos las alturas del siglo XVII. Para el siglo XVII, 1600 más o menos, es cuando la teoría celular ya está establecida. Siglo XVII, XVIII, comienza a partir del XVII y ya para el siglo XVIII está completamente fundamentada. Entonces tendríamos que ponerle del siglo XVII al siglo XVIII se formaliza la teoría celular. Se demuestra que todos los seres vivos están formados por células. El segundo paradigma ya es más identificable su autor o autores, aunque se reconoce dentro de la historia de la ciencia y en la historia de la biología como fecha fundacional de esa teoría el año lo voy a poner aquí, aunque realmente sería el año anterior a 1859, porque un año antes, en 1858, un texto de Charles Darwin
leído por Alfred, creo que su nombre es, revisen, Alfred Russel Wallace, que estando Darwin enfermo, Wallace lee ante la asamblea de la Sociedad Linneana de Londres, de Linnean Society, lee los primeros postulados de la teoría evolutiva, o la teoría de la evolución por selección natural, específicamente. ¿Sí? En 1858, Wallace lee el texto de Darwin ante la Linnean Society, y al año siguiente es cuando sale a la venta el volumen extenso, porque lo que lee es un texto corto, el volumen extenso de la teoría con toda la argumentación y la mención de las evidencias que tenía Darwin en su estudio. Físicamente estaban en su estudio, algunas las envió a museos en Inglaterra, pero la mayor parte estaban en su estudio personal, las evidencias que sustentaban la teoría de la evolución por selección natural. Ese es el segundo paradigma fundacional de la biología. El tercero, cronológicamente hablando, incluso, es el que nos da pie a hablar de el hecho de que la matemática fue fundamental para la fundación, fue básico, fue un cimiento. De hecho, en inglés, cimiento es foundation. El tercer cimiento del edificio para la construcción del edificio de la biología fue la que ahora llamamos teoría genética, publicada en 1865, me equivoqué la mención anterior, creo que mencioné en 1864, en 1865 fue publicada por, aquí se voy a poner el nombre completo por eso, Gregor Mendel, que mencioné yo que él, creo que mencionó que era físico, bueno, ya sería físico, porque para el siglo XIX, 1800, ya la física formalmente estaba establecida y reconocida como una ciencia. No así la biología, no existía. A principios del siglo XIX no existía la biología, existían los naturalistas. Curiosamente, la mayoría de los naturalistas o eran botánicos o eran geólogos. La geología ya estaba establecida como ciencia para el siglo XIX. Y la botánica desde antes. Casi podríamos decir que la botánica es de tiempos de la Grecia clásica. Y bueno, Gregor Mendel plantea lo que ahora conocemos como teoría genética. En 1865 la presenta ante la Sociedad Botánica de Moravia, en el centro de Europa, y como mencioné en la sesión pasada, tristemente nadie entendió nada. Entonces agarró sus patachas, bueno, su monasterio. Porque lo que presentó sonaba interesante y se justificaba presentarlo ante la Sociedad Botánica. Porque el título del trabajo era Experimentos en la irrigación de plantas. El cual es un texto que puse a disposición de ustedes. Tengo aquí mi copia digital. Ábrete Sésamo, aquí está. No, ábrete Mendel. Así para que se vea más amplio. Aquí tengo yo mi copia de Experimentos en la irrigación de las plantas, 1865, por Gregor Mendel. Me voy a permitir leer unos fragmentos. De hecho, en las indicaciones en el sitio web, y que también las compartí en el CIPI y también en el grupo en Facebook, tengo aquí
9 de agosto, sesión 2. Lean Gregor Mendel, Experimentos en la evolución de las plantas, 1865, de el inciso 1, observaciones preliminares, a el inciso 8, la descendencia de los híbridos en los cuales varios caracteres diferenciados están asociados. Okay. Me paso otra vez al texto y comienza precisamente observaciones preliminares. La experiencia en la fecundación artificial, tal como se efectúa en plantas ornamentales para obtener variaciones en su color, ha dado lugar a los experimentos que serán analizados aquí. En realidad debería haber escrito él que fueron analizados allá, en mi invernadero. Bueno, no era de él, era del monasterio del cual él formaba parte. Y llegó a ser el administrador del monasterio, después de que regresó del fracaso de su presentación en la Sociedad Botánica. La notable regularidad con la que las mismas formas híbridas siempre reaparecieron cada vez que hubo fecundación entre las mismas especies indujo a emprender los experimentos de más adelante, con el objeto de seguir el desarrollo de los híbridos en su progenie. A este objetivo, un gran número de observadores cuidadosos, como Paul Reuter, Gerner, Herbert, Lecoq, Wicura y otros, han dedicado parte de sus vidas con perseverancia inagotable. Gerner, especialmente en su trabajo, está en alemán, me lo voy a saltar. Se me traba la lengua cuando intento pronunciar palabras en alemán que son como más grandes que Volkswagen y Telefunken. Ha registrado observaciones valiosas y más recientemente Wicura publicó los resultados de algunas investigaciones profundas acerca de los híbridos del sauce. ¿Sí conocen el sauce? Sí. El árbol del sauce. En México no le llaman sauce, gente. En México. También hay especies de sauces. Sauce sería un género de plantas gimnospermas arbóreas. Y eso que no soy botánico. Le dicen llorón. Los llorones, esos que hay muchos, en Chapultepec, por ejemplo, son los sauces. Por eso es que lo mejor es usar los nombres científicos. Que le debemos no a Mendel, sino a quién? Al fundador de la taxonomía biológica, Carl von Linné, o Carlos Linneo en español, Linnaeus en latín. Bien. Que a estas alturas no se haya formulado con éxito ninguna ley general aplicable que gobierne la formación y desarrollo de los híbridos difícilmente sorprenderá a cualquiera que esté familiarizado con la extensión de la tarea y pueda apreciar las dificultades con las que tienen que lidiar los experimentos de esta índole. Solo podemos llegar a un veredicto final teniendo ante nosotros los resultados de experimentos detallados hechos en plantas pertenecientes a los más diversos órdenes. 1865, pongámonos antes, principios del siglo XIX. Desde que los humanos hace 30.000 años, quizá un poco más, empezaron a domesticar especies de plantas y animales. ¿Sí? Se dieron cuenta que quizá cuando iban recolectando inicialmente plantas para comer las semillas, o quizá las hojas, o las raíces, o los tallos, algunos sabían a madres, otros estaban buenos, algunos eran para una muela nada más, y entonces tenías que andar agarrando un montón de plantitas o hierbas para ya no tengo hambre. ¿Sí? Quizá accidentalmente, mientras se mantenían en algún lugar antes de emigrar en su vida nomádica, algunas semillas pudieron haber caído al suelo, a tierra. Accidentalmente las pueden haber enterrado. Las heces fecales, o en las heces fecales también brotaban.
En el baño salieron todos los maíces. Pues es que no había baños tampoco. Bueno, sí, los hoyos, pues sí. Cuando no sé si han ido a Cacahuamilpa o Al rancho. bueno, al rancho, ahí es más fácil. O en las salidas de campo. Ahorita vengo. Voy a contribuir a los ciclos bioquímicos. Pues quizá las personas se dieron cuenta que brotaban las plantas del lugar donde se cayó la semilla. Y si en lugar de que sea accidental lo hacemos intencionalmente. Y quizá así fue como descubrimos accidentalmente la agricultura. Después ya intencionalmente se hacía. Y para hace 10.000 años ya los humanos cultivaban diferentes plantas en diferentes lugares donde existían, donde vivían. Que solamente las podían cultivar durante un tiempo y luego tuvieran que irse a otro lugar, no evitó que siguieran, o no hubo la posibilidad de que cambiaran sus hábitos de vida nomádica. No podían ser sedentarios. Es que ya me cansé, no importa, tienes que caminar. La vida nomádica es muy difícil, es muy dura. Todavía hay algunos pueblos hoy en día, en algunos lugares de la tierra, en algunos países donde todavía hay grupos de gente que vive con hábitos nomádicos. En el norte de Finlandia, en Mongolia, en la zona de Siria, Irak y Turquía, todavía hay grupos de gente nativa realmente, pueblos nativos, que todavía viven en formas de vida nomádica. Y lo que más comúnmente crían son animales, más que agricultores son ganaderos. Entonces, sería interesante tratar de averiguar qué hicimos primero, la agricultura o la ganadería. Porque, por ejemplo, hace 50.000 años no existían perros, no había perros. Había cánidos, sí, desde los úrsidos, los osos, los cánidos, los perros, los félidos, los tigres, todos los carnívoros. Pues es más, éramos desayunos de algunos de ellos, ¿no? Andábamos así como en la película del 2001, la han podido ver, la primera parte, donde están ahí todos con miedo de que se los vayan a comer. Y hasta hay una escena donde un leopardo se come ahí a no puedo decir a un cristiano porque tampoco le se come a alguien, a algún vecino, a algún compadre, ahí quedó. ¿Sí? Fue el desayuno del día para el leopardo. Es más, se ha encontrado evidencia antropológica, restos de homínidos con huellas de que fueron masticados, de que fueron atrapados y arrastrados, por ejemplo, por leopardos en el este de África. Se encontró un cráneo de un homínido similar a Lucy con unas perforaciones en la que se rescató del cráneo. ¿Sí? Y cuando lo probaron con las fauces de un leopardo, embonaba perfectamente. Entonces se hizo el estudio forense, ¿sí?, de la causa de que murió ese hace 3 millones de años. ¿Sí? El culpable ya murió. Un poquito de tiempo. En fin, entonces empezamos a reproducir intencionalmente especies biológicas, animales y plantas, no sé si hongos, quizá también microorganismos, aunque sin saberlo. Recolectábamos frutos, más o menos ya grandecitos de algunos, ancestros de las naranjas, por decir algo. Los guardábamos en la cueva, seguíamos haciendo cosas, se nos olvidaban las naranjas. Las naranjas que recogimos hace 3 semanas, ¿te acuerdas? Pero es que, no sé, yo tengo hambre. Y después andabas así como que... Vámonos a casa. No, espérate, estás mareado, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasó a la naranja? Tenía alcohol,
Y descubrieron. Sí, y descubrieron los vinos. No los licores, porque eso implica un proceso de ingeniería de destilación. Eso ya resumió después. Pero ya está perfectamente claro que los fenicios tenían toda una técnica desarrollada para la producción de cervezas. En Fenicia, en Egipto, desde hace 4000 años producían cerveza. Las chelas bien melodias. Están calientes, ¿no? Desde entonces todo No tenían refrigeradores. todo estaba hirviendo. No, hasta se ve como lo iban preparando en las ollas y así en representaciones. Sí, no, ¿han probado la cerveza al tiempo? Sí. Tiene más sabor. Porque hablábamos antes de empezar la clase que el infrarrojo es calor y el calor es movimiento. Es el movimiento de las partículas que forman la materia. Hoy en día sabemos las moléculas y los átomos tienen movimiento y mientras más se muevan, más calientes están. Si la temperatura es baja, si están frías, no hay movimiento. Y cuando ingerimos alimentos fríos o bebidas frías, sus partículas componentes no se mueven y entonces no interactúan con nuestras partículas, los sectores de membrana, por ejemplo, de las células del paladar. Y sí, se me quitó el calor, pero no sabía nada, ¿no? O se siente algo de sabor. Cuando uno tiene la ocurrencia, oportunidad, o sabe que la cerveza se toma al tiempo, no fría. Ese fue un invento de la industria de los refrigeradores para crear mercado en finales del siglo XIX. ¿Cómo hacemos para vender refrigeradores? Mete las cervezas y dices que se sabe más rico. Y también calor, pero no saben. Cosas de aprender. No lo aprendí en la universidad. Es que por favor usted no estudió ingeniería en alimentos. Tampoco lo estudian sus compañeros de alimentos. Eso lo aprendí no hace mucho, hace 2 o 3 años. No, quizá un poquito más. Fue antes de la pandemia, eso sí. Ya antes era antes de Cristo, después de Cristo, ahora todo es antes de la pandemia, después de la pandemia. AP o DP. Porque una de mis hijas se metió a estudiar para bartender. Entonces todos aprendimos que la cerveza se toma al tiempo. Los vinos tintos se toman al tiempo. Los vinos blancos también se deben tomar al tiempo. Todos los vinos se deben tomar al tiempo. En fin, continuemos con esto. Era sobre la hibridación de las plantas. ¿Qué es un híbrido? La cruza de dos organismos diferentes, de dos grupos de organismos de dos grupos diferentes. Ahora les llamamos especies. Gracias, Linneo. Bien. Al menos en zoología se define a una especie como un conjunto de organismos parecidos o iguales que hasta aquí nos quedamos antes de la teoría genética. Antes de la teoría genética, siglo XIX. Que cuando los cruzamos se reproducen por reproducción sexual, cruzamos un macho con una hembra, obtenemos una cría. Si la cría a su vez se puede reproducir, siendo macho con una hembra, siendo una hembra con un macho, y produce crías que también son reproducibles, entonces son una especie. Pero si cruzamos dos organismos que se ven iguales o muy parecidos, tiene 4 patas, orejas, rabo y así. Tomamos una hembra, una yegua y tomamos un macho. Los cruzamos, ahí sale uno. Sí se parece a los dos. Tiene 4 patas, rabo, orejas largas y también a veces así. Pero no se reproduce. ¿Qué fue lo que crucé? Una yegua, o sea, un caballo hembra, con un burro. Y el burro de mí no me di cuenta que lo que obtuve fue una mula. Las mulas no son fértiles.
son híbridos. En general se le puede llamar hibridación a cualquier entrecruza entre organismos que no son idénticos. ¿Qué fue lo que hizo Mendel? Otra cosa que se observaba es, no me acuerdo, seguimos de nuevo con la primera parte. Entonces comenzamos hace 30, 10.000 años a reproducir artificialmente plantas y animales, inventamos los perros, inventamos las vacas y los toros, no existían las que ahora vemos, eran parecidos a otros que todavía alcanzamos a ver en estado silvestre. En el caso de los perros, los lobos. Aparentemente dos especies principalmente de lobos que vivían en la misma región geográfica. Actualmente dirían, pero no, unos eran en Asia y otros en América. Sí, muchacho, pero en ese tiempo ambos estaban conectados en la región de Bering. Entonces, ocupados del mismo bioma, el mismo ecosistema. Si ya después se derritió el hielo, quedó pedazos de agua, ya no pueden pasar, y entonces se separaron las dos poblaciones. La población de lobos se separó en dos nuevas poblaciones y hubo evolución. Y actualmente tenemos no necesariamente especies diferentes, pero sí subespecies diferentes de lobos en lo que sería actualmente Alaska y lo que sería actualmente Siberia. Pero un tiempo estaban ocupando el mismo espacio. Las evidencias genéticas actuales sugieren que los perros más antiguos pudieron surgir de lobos del norte de Europa o del norte de Asia, del noreste de Asia o del noroeste de Europa, de algunas de esas dos, o quizá de ambas poblaciones de lobos. Los lobos menos agresivos o menos temerosos de los humanos, que se acercaban quizá a carroñar lo que dejábamos tirado. Ya ven que la gente resucia cuando se va de campo. Y que no le temían a los humanos, y los humanos veían que el lobo no era agresivo, pues empezaban a hacer risqui en la cabeza, y luego se volteaba, les ponía pechito. Y ahí los lobos domesticaban a los humanos. Y entonces se transformaron en perros, hasta las orejas se agacharon. ¿Se dan cuenta? Las que llamamos razas, podríamos llamarle variantes, de perros más antiguos, ¿cuáles son? No, el pastor con queso tal vez, no tampoco. El husky, ¿cuál es su nombre completo? Siberia. Y el Alaska Malamut. Se dan cuenta, Siberia, Alaska. En realidad son de las más antiguas, no son las más antiguas. Hay otro más antiguo que cuando uno lo ve de veras, eso confirmado por estudios genéticos actuales. Por ahí hay publicaciones sobre biología molecular, datos de genética molecular, del estudio de genomas de cánidos. Ya está, casi. Las conocidas como razas formales de perros, ya han sido sus genomas todos estudiados, y está el árbol filogenético con base en estudios moleculares. Incluso, búsquenlo, en YouTube hay una conferencia de las que organiza Antonio Lascano, por parte, me parece que del Colegio Nacional, donde invitó a un experto en el tema a hablar de la evolución del perro. Y ya vi la conferencia, está padre. La información que dan es genial y genética. Entonces, para que tengan la información de primera mano y no como chisme de mi parte. Entonces, cuando cruzamos organismos, incluso de la misma especie, pues, todos se parecen, pero no son idénticos, hay variantes. Es el siguiente tema. Esas variantes son las que estudiaron Darwin, Wallace y Mendel, y otras personas interesadas en la reproducción de los organismos. Por ejemplo, Darwin vivía en el campo, no vivía en la ciudad, no vivía en Londres, y convivía con ganaderos en Inglaterra.
Y él veía entonces cómo reproducían a los borregos, a las vacas, incluso en los campos, cómo cultivaban plantas, y él mismo tenía un invernadero. Entonces, preguntándose sobre cómo es la variación dentro de la especie, por qué los hijos de los padres se parecen a los hijos de los padres, los hijos se parecen a los padres, pero no son idénticos, no son lo que llamaríamos clones, hay variantes y se producen siempre en la domesticación de especies. Así toma una especie silvestre y se la empieza a cultivar, empieza a ver que hay variaciones, hay variantes. Y eso junto con su viaje de 3 años en el Beagle y la observación de diferentes lugares, de diferentes especies, de organismos parecidos, unos más, otros menos, y separados geográficamente, fue como aterrizó a la teoría de la evolución por selección natural, al estar organismos variantes de una misma especie separados geográficamente. Finalmente se van a seguir reproduciendo, van a seguir produciendo sus variantes correspondientes, y se dio cuenta que las más diferentes, pero que eran parecidas, pero había diferencias notables entre ellas, se encontraban, por ejemplo, geográficamente separadas por barreras difícilmente franqueables. O sea, como que quedaban aisladas y entonces ya no se podían entrecruzar y mantener una semejanza al entrecruzar características, sino que las características iban permaneciendo en lugares diferentes, las que eran más aptas para aprovechar los nutrientes, los recursos, quizás hasta mimetizarse en ambientes específicos para protegerse de los depredadores. Y eso fue la manera en la que aterrizó cómo se forman las especies. Normalmente hay una diversidad en la reproducción, una variabilidad en la reproducción, y esas variantes son seleccionadas por el ambiente. Bueno, esa pregunta la contestó Darwin en 1859, finalmente salió a la luz. Mendel trabajó sobre el mismo fenómeno, sobre el mismo problema. De hecho, leyó El origen de las especies de Darwin. De eso me acabo de enterar hace poco, hace un par de años, buscando información. Ahora me da pena decirlo, pero lo tengo que decir. Tengo dando clases en la UAM, ya este año son 39. El año que entra cumplo 40 años de trabajar aquí en la universidad. Y comencé, mi primer contacto empezó el 5 de junio de 1984. Entonces, el 5 de junio del año que entra cumplo 40 años. Y he dado clases de química orgánica, fueron las primeras, y en los últimos años me he pasado más a matemáticas y física principalmente. Siempre, como estamos formando profesionales de las ciencias biológicas, no matemáticos ni físicos, entonces necesitamos revisar los conceptos disciplinarios en el contexto de lo que nos interesa y queremos realmente aprender y dedicarnos a eso, a la biología, a las ciencias biológicas. Por eso esto, aunque dice aquí matemáticas, es más bien estamos estudiando biología, pero vamos a usar matemáticas para estudiar biología. Por eso es biomatemáticas y no solamente matemáticas. Entonces, cuando salía el tema de Darwin, de la teoría de la evolución, o de Mendel, yo siempre me preguntaba, fueron contemporáneos, siendo mayor en edad Darwin que Mendel, pero ¿qué diferencia de tiempo entre eso? 6 años. Nada más 6 años. Y Darwin murió mucho después. Y ya publicaba antes, pero vivía en las islas británicas, no en el continente europeo, no en la parte continental. Mendel vivía en lo que ahora es la República Checa, en el centro de Europa, centro-este un poquito. Y pues no había, sí es cierto, ya en el siglo XIX ya había ferrocarriles, pero no había, por ejemplo, aviones. Ya había, por supuesto, navíos desde mucho antes y podían viajar de Europa a Gran Bretaña y viceversa. Incluso
a América, a Asia, ya había quienes recorrían el mundo, el mismo Darwin recorrió el mundo en navío, en el virus, decíamos. Mendel, no hay registro de que haya salido de esa región. Sí, vivió en esa zona, estuvo en varios lugares, estudió en una universidad, nunca se tituló, pero no salió de su región provincial. Aún así, pues, se comerciaban libros y por eso es que pudo, ahora se leyó a Darwin. Me acabo de enterar hace poco. Por muchos años, podemos decir casi por 4 décadas, me pasé diciendo, cuando salía el tema, es que Darwin igual, o Darwin y Mendel no se enteraban del uno del otro, aunque trabajaban en lo mismo. No, pues decía yo erróneamente por ignorancia, una mentirota. ¿Sí? Bueno, ya lo estoy corrigiendo, ya quedó grabado. Nada más falta subirlo a internet, a YouTube. Ok. Lo que sí, Darwin no leyó a Mendel, ¿no? Al menos no hay evidencia, y está en la biblioteca y los apuntes de Darwin están completos, y quienes los han estudiado, y he estado buscando información, no hay ningún estudioso de la vida y obra de Darwin que haya encontrado que Darwin leyó a Mendel. Y es entendible, ya les dije, y está en el documental que les recomendé que vieran, que la conferencia de Mendel fue un fracaso. Los que lo escucharon no lo entendieron, cuando se publicó, la leyeron, tampoco lo entendieron. Y no se difundió, de hecho se perdió en la historia, hasta que se descubrió 40 años después. Darwin ya estaba muerto. Entonces Darwin no se enteró de los trabajos de Mendel, aunque Mendel sí leyó a Darwin. Y aparentemente pudo haber usado algunos razonamientos cuando analizó sus resultados de sus experimentos en la hibridación de las plantas. Continúo para terminar la primera parte y ya después vamos a ver algunos datos. Decía, porque les digo, la pregunta de fondo es ¿por qué los hijos se parecen a los padres pero no son idénticos, no son iguales? O incluso a veces pasa que más que parecerse a los padres se parecen a los abuelos. Había una teoría en ese momento, en tiempos de Mendel y Darwin, que explicaba el por qué los hijos se ven como son, sean de chícharos, maíz, trigo o personas. Decían que era el promedio. Pues sí, ustedes quizás se parezcan un poco a su papá y un poco a su mamá, quizá un poco más al papá, un poco más a la mamá, quizás si tienen hermanos o hermanas, el hermano se parezca más al papá y la hermana se parezca más a la mamá, o al revés. A veces el que se parece a la mamá es el hermano, nada más que la mamá sin bigote. Y se suponía que así se transmitían las características a través de la reproducción. Era un promedio. Y era la forma en la que los agricultores y los ganaderos trataban de conseguir lo que querían. Borregos más pachones, plantas más altas o con frutos más jugosos o más grandes o más semillas por planta. Imagínense hacerse un esquite con teosinte. ¿Cuántos necesitan? Una planta de teosinte, la espiga, cuando florece y luego salen las semillas, tendría que una docena de semillas, de granos, ni para una muela. En cambio ahora tenemos los elotes así grandotes, así enormes, que le ponemos, los cocemos, le ponemos el palo, los embarramos con mayonesa y con queso. No he comido. Continuemos para que no vaya ya a tener aquí. Voy a empezar como el perro de Pablo. Ya estoy babeando. Continuamos. Aquellos que escudriñen el trabajo hecho en este departamento llegarán a la convicción de que entre los numerosos experimentos llevados a cabo, ninguno ha sido realizado hasta tal punto y de tal manera que permitan determinar el número de formas diferentes bajo el cual la descendencia de los híbridos aparece, o para organizar estas formas con certeza de acuerdo con sus linajes separados
o definitivamente para determinar sus relaciones estadísticas. ¡Ah! Ya apareció. ¿Qué? La matemática. Estadísticas. La tercera teoría fundacional de la biología es una teoría matemática. ¿Será cierto? Ciertamente se requiere valor cuando uno se entera lo que hizo. Valor y paciencia de monje budista. Bueno, él era monje de otra religión y otra orden, pero tenía paciencia de monje. Se requiere valor para realizar una labor tan extensa. No obstante, parece ser la única forma correcta de conseguir finalmente la solución a una pregunta, la importancia de la cual, en relación con la historia de la evolución de las formas orgánicas, no puede subestimarse. Leyó a Darwin. Y hace poco encontré un texto donde describe un artículo científico donde hace un análisis de la obra de Mendel, más profunda que solamente el puro texto. Yo no había encontrado eso. Me llamaba la atención que mencionara la evolución, pero no encontraba yo, y dice, bueno, pensó en paralelo, pasó con Leibniz y Newton, desarrollaron el cálculo diferencial de manera independiente, aunque Newton acusaba a Leibniz de haberlo plagiado. Al final se quiso vengar. Newton era un físico, era un hijo de la guayaba. El artículo presentado a continuación recoge los resultados de un experimento así detallado. Este experimento se limitó prácticamente a un pequeño grupo de plantas y está ahora, después de una investigación de 8 años, 8 años para un artículo, no estaría en el Sistema Nacional de Investigadores. Concluido en lo esencial. Si el plan en base al cual estos experimentos separados fueron dirigidos y llevados a cabo era la mejor manera de conseguir el fin deseado, se deja a decisión del lector. Y luego presenta los resultados. Selección de las plantas experimentales. Menciona aquí las características que deben tener las plantas. Dice, las plantas experimentales deben necesariamente, 1, poseer características diferenciadoras constantes, o sea que la característica no se pierda con el tiempo. 2, los híbridos de estas plantas deben, durante el periodo de floración, estar protegidas de la influencia de todo polen externo o ser fácilmente proporcionables de dicha protección, o sea, hay que taparlas, cubrirlas, si no tienen protección natural. Y 3, los híbridos y su descendencia no deben sufrir ninguna alteración notable en su fertilidad en las generaciones sucesivas. Porque sí, hay ocasiones en las que las crías o las filiales, o sea, los hijos, no son estériles, como las mulas, que sí lo son, pero su fertilidad está limitada. No son tan prolíficos, por ejemplo. Entonces él tuvo el cuidado de hacerlo así. Y entonces dice algunas formas distintas. Aquí está. Desde un primer momento se ha prestado especial atención a las leguminosas a causa de su peculiar estructura floral. Experimentos realizados en varios miembros de esta familia llevaron al resultado de que el género Pisum, ¿qué son los Pisum? Los chícharos, cumplía los requisitos necesarios. Estamos en México, por eso les decimos chícharos. En otros lugares donde también dicen que hablan español, les llaman pisantes. No sé si también dicen arvejas. ¿Cómo? Arvejas. No son chéveres. Son diferentes, ¿no? Digo, son leguminosas, pero es distinto. Pero luego, es que no sé. Habría que verificar. Recuerdo una anécdota. Cuando empezaba a dar clases, pero bueno, no es cierto, fue después cuando empecé en el 84. No, esto me ocurrió a finales del siglo pasado, por el 99, 2000 quizá, cuando empecé a usar internet.
para auxiliarme para los cursos de química que daba, de bioquímica que daba también entonces. Entonces empecé a hacer páginas web para poner ahí los materiales y ya no andar sacando fotocopias de las prácticas de laboratorio, por ejemplo. Era internet para mis alumnos, y entonces ya... Pero al hacer internet también luego me enteré, porque recibí correos electrónicos de gente de otros países, que encontraba las páginas y encontraba... De hecho, recuerdo, esta es la anécdota, me escribió en alguna ocasión un correo electrónico un profesor de la Universidad de Lima en Perú. Yo me saludaba muy cortés, me decía, doctora, mucho gusto, soy el profesor fulano de tal, no me acuerdo su nombre, de la Universidad de Lima en Perú. Encontré su página de bioquímica con las prácticas de laboratorio y están geniales, las estoy usando con mis alumnos. Ah, pues qué buena onda. Dice, nada más que en una de las prácticas tengo una hora de qué es lo que están usando. ¿Cuál? En la que hacíamos los experimentos para ver el tema de enzimas, de inhibición enzimática, en el cual teníamos peroxidasas de chícharos. Entonces yo lo escribí así, ¿no? Se usan chícharos, tanto, se ponen tal cosa, se muelen, extraen para obtener el extracto crudo, la enzima cruda. Y me pone ahí, ¿qué son los chícharos? Chícharos. Ah, ese está en Perú. No habla mexicano, habla peruano. Y entonces le puse, profesor, muchas gracias por los comentarios. Los chícharos son los guisantes. Enviar. You got an email, como la película esa que ya es vieja, imagínense de la época del email. Ahora dice un WhatsApp, ¿no? Ya le respondí. Pocos días después me llega otro correo. Gracias por su respuesta, profesor. ¿Qué son guisantes? Madre mía. A ver, Raúl, dices que eres biólogo. ¡Usa la biología! Rézale a San Linneo, más bien acude a Linneo. Pisum SP. PIC, enviar. Gracias, doctora Alba. Asunto resuelto. Hay que usar la biología, hay que usar el lenguaje científico. Bueno, entonces el género Pisum no le puso chícharos. No sé cómo les digan allá en la República Checa a los chícharos. Entonces, y menciona de hecho las especies, dice la mayoría pertenecen a la especie Pisum sativum, mientras que el resto han sido considerados y clasificados como subespecies de Pisum sativum, algunos son especies independientes como Pisum quadratum, Pisum sacaratum, Pisum umbrellatum, etcétera, etcétera. Y viene describiendo luego cómo realizó los experimentos, división y disposición de los experimentos, el punto 3, y aquí es donde empieza el trabajo de monje. Viene como lo hizo, las características que fueron seleccionadas para el experimento se refieren a 1. La diferencia en la forma de las semillas maduras. ¿Cómo es la forma? Aquí dice, son redondas o redondeadas. Y las depresiones, si hay alguna, ocurren en la superficie. Le decimos rugosas. Entonces son redondas o rugosas. 2. La diferencia en el color del albumen de la semilla, el endospermo. Le puso endospermo. El albumen de las semillas maduras puede ser amarillo pálido, amarillo brillante o anaranjado, o bien posee un color verde más o menos intenso. Son los más famosos, de hecho, los verdes, al menos en México. La diferencia de color es fácilmente visible en las semillas, ya que su revestimiento es transparente. 3. La diferencia en el color del revestimiento de la semilla. Este es blanco, con el cual el carácter de flores blancas está constantemente relacionado. Bla, 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 bla. 4. La diferencia en la forma de las vainas maduras. 5. La diferencia en el color de las vainas inmaduras. 6. La diferencia en la posición de las flores. 7. La diferencia en la longitud del tallo. Fueron las 7 características que él siguió en las plantas que cultivó. ¿Y cuántas plantas eran? Por decirlo, que era... Cada pareja de caracteres diferenciadores enumerados arriba fueron mezclados mediante polinización cruzada. Se hicieron, primer experimento, 60 fecundaciones en 15 plantas. Bueno, pero
60 fecundaciones en 15 plantas. O sea, 60 flores. Una planta puede tener más de una flor. Habría que ver en promedio cuántas flores en promedio había por planta. Segundo experimento, 58 fecundaciones en 10 plantas. Tercer experimento, 35 fecundaciones en 10 plantas. Cuarto, 40 en 10 plantas. Quinto, 23 en 5 plantas. Sexto, 34 en 10 plantas. Séptimo, 37 fecundaciones en 10 plantas. Qué bueno que me dediqué a la biofísico-química molecular. Ay, además, en el video que les recomendé en el documental, el presentador, que él creo que es un matemático, se pone a fecundar las flores y se da cuenta que no es enchilame otra. Decía que media hora, ¿no? Se tardó él. Sí. Dice Méndez, pues a lo mejor lo hacía más rápido, pero yo me tardo media hora por cada. Sí, por cada florecita, imagínense. Supongo, seguro que le ayuda el equipo de producción al cuate este, ¿no? A ver tú el del micrófono, vente. Ajá, porque aunque es el único que sale a cuadro, toda producción audiovisual tiene un equipo que no sale a cuadro. 4. Las formas de los híbridos. Dice, el riesgo de falsa impregnación del polen extraño es, aún así, leve en el pisum y es bastante incapaz de perturbar el resultado general. Entre más de 10.000 plantas que fueron examinadas cuidadosamente, solo en unos pocos casos ocurrió una indudable falsa polinización. 10.000 plantas. De los caracteres de la primera generación a partir de los híbridos, experimento 1, y aquí empieza a poner números. Voy a leer nada más uno. Experimento 1, forma de la semilla. De 253 híbridos, 7.324 semillas fueron obtenidas el segundo año de prueba. Quiere decir que contó 7.324 semillas. Entre ellas, además, tuvo que fijarse para empezar a separarlas. 5.474 eran redondas o redondeadas y 1.850 angulares o arrugadas. De ahí se deduce una proporción 2.95. Bueno, 2 está hecho en Europa, está reproducido en Europa. 2,96 a 1. Comencemos con los números. Entonces, primero, la teoría genética se refiere a un estudio estadístico. Es matemático. Luego, pues por supuesto cuenta, ¿no? Se pone a hacer conteo. Hace un conteo numérico necesario para el análisis estadístico. Después de hacer el conteo de diferentes características, no es de sería en características, más bien. Aquí las preposiciones son importantes. Características. A partir de los números obtenidos en el conteo, pasa entonces a hacer proporciones. En particular, y para esto voy a cambiar de color, usamos el verde de los chícharos. Dice, de la forma de la semilla. Vamos a poner aquí, por ejemplo, en la forma de las semillas, características de las semillas, la forma, dice
7,324 eran total. Ahora, de estas, 5,474 eran redondas, no rojo, está en español, y 1,850 arrugadas, vamos a ponerle rugosas. Ahora, estos son números, diríamos números, este tipo de números, y vamos a usar entonces otro color, vamos a usar el azul. Estos son números que se usan para contar. En teoría de conjuntos, que vamos a empezar a abordar el próximo día, jueves, mañana, a los números que usamos para contar les llamamos números naturales. Entonces, está usando aquí números naturales. Luego menciona que hace proporciones. ¿Cuáles proporciones? Precisamente son en total 7,324 y lo que quiere ver es la parte de este total que es rugosa. ¿Sí? Podríamos decir, de este total, podemos representarlo así. Esto es el total. 7,324. ¿Bien? Y va a ser esto a ojo en unidades OBC. ¿Saben cuáles son las unidades OBC? Ojo del cubero, efectivamente, hablando de bebidas alcohólicas. El cubero se refiere a las cubas. Más o menos. Estas serían 5,474 redondas y 1,850 rugosas. Bien. Eso nos lleva entonces a que yo estoy viendo aquí de un entero representado como este círculo, le dicen pastel o pie. Esto sería entonces una representación gráfica de números y estos serían las partes proporcionales. O proporciones, que la podemos representar también de manera numérica. Como las proporciones numéricas se obtienen dividiendo un número sobre el otro, podríamos decir 5,474 entre 1,850. ¿Y cuánto da? 2.95 cerrado. 95,89,18. Nada más, aquí tiene más decimales. Sí, 91, 89, 18, 9, seguramente periodo. O no sé qué calculadora o qué teléfono celular haya usado mente. No creo. ¿Lo hiciste con tu teléfono celular, verdad? Sí. Pues que debes traer calculadora. Está prohibido usar celulares en clase. En otra clase. ¿Se han dado cuenta que está prohibido el celular? ¿Deben de quitar los celulares? No.
Además, una ventaja, si traes tu calculadora y necesitas llamarle a alguien, pues intenta hacer una llamada por la calculadora. Hay que usar la mejor tecnología que yo tengo, no la mano. Si no traigo el celular, pues uso la calculadora. Si traigo el celular y no traigo la calculadora, pues uso el celular. ¿Bien? Si no, pues el abaco o los dedos. ¿Bien? Bueno, Mendel no tenía celular ni calculadora y él lo calculó su proporción en 2.96, nada más que punto de negro, o sea, coma, 2.96, no 99. 2.96 a 1, ¿no? Sí, 2.96. No, una aquí abajo. 2.96 a 1. Otra forma de escribirlo es 2.96 entre 1. Eso se parece, pero no es un número proporcional. Alguien diría, bueno, es que es una proporción o razón. Pues no tienen razón. Porque esto es una proporción. Y aquí está definida 2 puntos, redondeando a un decimal en lugar de poner el montón. ¿Cómo redondeamos? No, yo no redondeo porque no es fácil. ¿Cómo redondeamos aquí los números? ¿Por qué puse este 6 si aquí este es un 5? Porque para que llegue al 6 me faltan nada más 2 del siguiente decimal. Si yo quisiera redondear a 3 decimales sería 2.950 y ¿cuánto? 59. ¿Por qué 59? Porque me falta 1 para llegar al inmediato. Me falta poquito. Y al medito llegamos, decía que. Si yo quiero redondear al cuarto decimal, es 9, sería 2.958 y este cuál sería. 0 le falta 1 para llegar al 0 y a este sería entonces 9. 2.9590. ¿Es correcto? No. Porque me falta mucho. Me faltan 8. O me faltan 9, perdón, 9. 9 más 1, 10 para llevarlo acá y entonces redondear al 0 aquí y todo lo demás para allá. La regla es, si está en 5, ¿por qué lo subí? Bueno, aquí le faltaba, a este le falta, el siguiente decimal es mayor que 5, entonces sube. Bueno, si yo quisiera redondear el primer decimal, que fuera 2.9 o 3.0, porque alguien diría, bueno, es que esta proporción debería ser, esto sería 3, y alguien por ahí dijo, ¿no? 3 a 1. ¿Quién dijo 3 a 1? Sí, dijiste 3 a 1. ¿Por qué 3 a 1? No sé ese texto. ¿Por qué lo hizo Mendel? ¿Por qué se atrevió a eso? Porque redondeó. ¿Por qué redondeó así? Si 5 está a la mitad, aquí no depende estrictamente del número 8, que el 8 es muy grande, no sería lo mismo que para 1, vamos a decir. No, depende del tipo de número que está aquí. No de cuál número, sino de un tipo de número en particular. Aquí vemos en estos números, en general, 2 tipos de números. ¿Cuáles son? Tenemos el 2, 9, 5, 8, 9, 1, 8, 9, 1, 8, 9, es más se repite. El 1, 8, 9, 1, 8, 9, 1, 8. Bueno, son periódicos, pero ¿qué otro tipo de números hay aquí? Es más, en todo este conjunto de números,
qué tipo de números hay, qué tipo de números en lo individual cada uno de ellos. Bueno, es a 5. No, podríamos encontrar el 1, el 9, el 7, impares y pares. Pares e impares. Si cuando tenemos un 5 y queremos redondear el anterior, si el que sigue al 5 es un par, se conserva. Entonces sería 2.9. No sube a 3. Si el que sigue del 5 es un impar, entonces sí sube. Y entonces redondeo acá a 3. No sé cómo le hizo Mendel porque eso no lo escribió. Sí puso cómo hizo lo de las plantas, pero no cómo hizo el cálculo numérico. Incluso, como no sabemos cómo calculó, lo más probable es que esto haya llegado de alguna manera y se pierde en el 96. Quizá calculó hasta acá. Y no redondeó a 2 decimales, 2.96. El mismo terminó redondeando como el 6 es más que 5, entonces redondeó a 3. Pero esto enseñaría una abstracción. Lo que estábamos viendo en la sesión anterior cuando dibujé el león, la ventaja de hacer rayitas en lugar de andar dibujando leones para avisarles a los demás cuántos leones hay. Hacemos una abstracción del objeto que estamos contando. Entonces, los números naturales son abstracciones de la naturaleza. Nos permiten contar. Y lo que pretendió hacer, probablemente Mendel, fue usar números naturales. Porque esto no es un número natural. Yo no voy por la vida contando cosas en pedazos. Este es un número que no es un número natural. Este sería, de hecho, dado que continúa y continúa y continúa y continúa, y aún escrito así, sería 2.95 a 1. Esto es estrictamente teoría de conjuntos numéricos, un número irracional. Que irracional viene de hecho de lo que sería equivalente o parecido a una proporción, que ya lo dije que sería una razón. Pero una razón formalmente no la puedo hacer con números irracionales. Ahora, esto estoy diciendo que es teoría de conjuntos. Ay, no, el reloj no funciona. ¿Qué hora tenemos? Ok, voy a tratar de terminar. Ya. Teoría de conjuntos. Es que este reloj, hace rato valió, me está marcando a las 12:15 y ya no se mueve. Y no se le bajó la pila. Porque no es de pilas. No, es de movimiento, es automático. Me gusta más por ejemplo porque no hay que cambiar la pila, pero dejó de funcionar después de 10 años. Tiene ahí 3X. O sea, este me lo dieron cuando cumplí 30 años. Entonces, no llegó a los 10. Tiene 9 años, ya no llegó al 10º aniversario. El del reloj, entonces, ahorita por eso fue que les pregunté la hora. Bien, entonces, la teoría de conjuntos finalmente fue postulada de manera formal por Georg, se parece a Rego, pero no es Rego, es Georg Cantor. Cantor. Creo que alemán, a lo mejor alemán ya existía cuando yo trabajaba en eso. Y en la misma región del centro de Europa, un poco más hacia el oeste, que la República Checa, que es donde vivió Mendel, en esa región de la República Checa. Yo era Moravia era Moravia, se llamaba entonces Moravia.
Cantor, no recuerdo exactamente dónde, pero él finalmente publica lo que ahora llamamos teoría de conjuntos. ¿En qué año? Por favor, googleenlo, no traigo el dato ahorita. Googleen a Georg Cantor. Ahora sí usa la calculadora, no es cierto, no usa el celular. 1883. Le faltaban 8 años. 8 años, no, 28 años. Sí. Bueno, le faltaba tiempo. Faltaban años para que Cantor llegara a este tipo de. a la teoría básica para poder conocer qué son los números y por lo tanto cuántos tipos de números hay. Poder hacer el equivalente a lo que hizo Linneo con las especies biológicas, con los seres vivos, lo hizo Cantor. Se dio cuenta que hay diferentes tipos de formas de abstraer los elementos de la naturaleza para hacer conteos y operaciones matemáticas. La teoría de conjuntos numéricos, en particular, donde clasificamos a los diferentes números que tienen diferentes propiedades matemáticas y entonces nos permiten abstraer mejor unos fenómenos que otros. Por ejemplo, el comportamiento de la variabilidad en la reproducción de las especies, de las características de las especies, se describe perfectamente con números irracionales. Pero eso no lo manejaba Mendel. A pesar de que Mendel, más que botánico o biólogo, por lo que estudió en la universidad, él era más bien un físico matemático. Por eso entendió perfectamente lo que hizo cuando lo escribió así. Él era físico matemático, pensaba como físico matemático, no pensaba como botánico. Y en cambio los botánicos estaban en la calle en matemáticas. Es que les dieron los libros de texto, no. Es que no tienen matemáticas. Ok. Vamos a tener muchos Mendels ahora en el futuro. No, muchos botánicos, no. Mendel sí sabía mucho de matemáticas y de física. De hecho, fue discípulo Mendel en la universidad, estudió con Doppler. ¿El del efecto? El descubridor del efecto de las ondas en movimiento, en particular en el sonido, en las ondas sonoras. Fue alumno de Doppler. O sea, tuvo excelentes maestros. Con la mitad que aprendiera de sus maestros, era un excelente físico. Y demostró en ese trabajo que es un excelente matemático. O era un excelente matemático. Bueno. Entonces, la variabilidad en las características de la reproducción de las especies se representaría con números irracionales, pero Mendel decidió mejor presentarlos haciendo una manipulación intelectual de lo que sería un número que ahora llamaríamos irracional. Él lo trató más bien como un número racional, como una razón o proporción. Tendríamos que escribirlo de una manera como está aquí. Mientras que esto es un número que parece proporcional, pero no lo es. Para ser un número proporcional, tiene que ser, el número proporcional es el 3 dividido entre 1. 3 a 1. Hay 3 chícharos redondos por cada chícharo rugoso, en la variabilidad del montón de chícharos que tengo ahí cultivados, cosechados. Esto es un número proporcional. Esto parece, pero no lo es. ¿Por qué? En la teoría de conjuntos numéricos se define un número racional, número proporcional o número racional, es el número correcto,
número racional aquel que describe una proporción mediante dos números naturales, podríamos decir hasta ahora. Dos números naturales. Y esto no es un número natural. Un número irracional no es un número natural. Entonces, lo que desarrolla finalmente Mendel en su texto para explicar lo obtenido en sus experimentos de hibridación de plantas de Pisum sativum son principalmente números racionales, y con base en estas abstracciones numéricas plantea un mecanismo por el medio del cual se distribuyen las características de padres a hijos, a nietos. La teoría genética es una teoría matemática. La biología nace en el siglo XIX como ciencia, como una ciencia matemática. Y es por eso que mañana continuaremos a través de la revisión de la teoría de conjuntos numéricos. Por favor, lean los materiales que están en el sitio web, que al rato lo voy a subir, o creo que ya lo subí al, no estoy seguro, si lo subí al ciclo de referencia. Si no están en el sitio web, lo pueden consultar y de ahí bajar los materiales y consultar los materiales. Había como 6 documentos en el mismo ¿En el sitio web? Vean los cuáles son los que les son útiles. Porque es lo que, ahí lo que tenemos es una especie como de biblioteca personal. Biblioteca personal de documentos. Los vamos a ir buscando poco a poco. Igual, si les interesa coleccionarlos para consultarlos posteriormente, con toda libertad. ¿Sí? Bueno, entonces por hoy terminamos. Nos vemos mañana jueves a las 3 de la tarde en el C. En el edificio C. Allá nos vemos. Allá nos vemos.